de la utilización del oxígeno en el ejercicio. ¿A qué se refiere? El oxígeno, nosotros sabemos que es transportado por la hemoglobina en los glóbulos rojos y en el músculo estriado es transportado por la mioglobina. Este oxígeno es para cumplir el metabolismo de la fosforilación oxidativa o ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs en la cresta mitocondrial mediante el metabolismo aeróbico. Metabolismo aeróbico significa que utiliza el oxígeno como elemento principal para poder llevar a cabo este proceso de oxidación y reducción que ya hablamos nosotros en metabolismo. Ahora bien, nosotros tenemos que, y ya se habló de eso, que la primera vía de producción de energía, de producir ATP para la contracción de la fibra muscular, provenía del metabolismo aeróbico, de la glicólisis. También se habló de que cuando se agotaba esta vía por la duración o intensidad del tipo de ejercicio, entonces estábamos hablando de que se pasaba a un metabolismo anaeróbico, es decir, sin la utilización de oxígeno. Entonces, esa vía era la vía del lactato, donde el ácido láctico que está depositado en los retículos sarcoplásmicos del tejido muscular es liberado para transformarse en piruvato y este a su vez acetil-CoA y entrar al ciclo del ácido cítrico. Sabido esto y ya revisado esto, esta lámina que tenemos acá, nosotros estamos viendo la relación entre la dieta y la duración del ejercicio y el rendimiento del ejercicio. ¿Por qué? Porque sabemos que el tipo de dieta tiene que ver con los nutrientes que van a entrar al organismo y que van a favorecer un metabolismo u otro, o sea, el metabolismo aeróbico o anaeróbico. Entonces, esto simplemente es un ejemplo donde podemos ver, donde hay una dieta rica en fibras de carbono, nosotros tenemos acá el porcentaje de utilización de los hidratos de carbono, lo tenemos en las ordenadas y en las abscisas, tenemos la duración del ejercicio, entonces estamos viendo que la ingesta de hidratos de carbono permite un periodo más largo de realizar el ejercicio sin caer en la fatiga. Entonces ahí vamos a revisar unos conceptos que no están en esta lámina. Entonces, primero que todo, entonces tenemos metabolismo aeróbico, es el que consume el oxígeno como elemento principal para producir ATP para la fibra muscular. El metabolismo anaeróbico es el que produce ATP a partir del lactato en ausencia de oxígeno. Ya revisamos que el metabolismo aeróbico produce mucho más ATP que el metabolismo anaeróbico. Y también se revisó en un momento lo que era la fatiga muscular. ¿Qué ocurría con la fatiga muscular? La fatiga muscular sobrevenía cuando se hace el switch de metabolismo aeróbico a anaeróbico. ¿Por qué? Porque al degradarse el ácido láctico que está depositado en el retículo sarcoplásmico para producir piruvato, se liberan los hidrogeniones OH+, que yo les hablé cuando empezamos estos temas. Eso, al aumentar los H+ en la sangre, eso va a hacer que disminuya el pH en la sangre y se produce lo que se llama una acidosis. Esa acidosis metabólica hace que el proceso de producción de ATP se enlentezca, por lo cual el transporte de oxígeno se va a ver afectado por la disminución del pH o por el aumento de los hidrogeniones. Entonces, al disminuir el oxígeno, disminuye, por supuesto, la oferta de producir ATP a través del ciclo del ácido cítrico. Entonces, eso es lo que lleva a la fatiga muscular. Ahora bien, vamos a ver unos conceptos. Entonces, tenemos fatiga muscular, es la que sobreviene cuando se pasa de un metabolismo aeróbico a anaeróbico. Vamos a hablar también de un concepto que es el umbral láctico. El umbral láctico se refiere a
la cantidad de oxígeno que hay presente en la sangre justo antes de caer en la fatiga. ¿Por qué es importante el umbral láctico? Porque eso va a ser un parámetro para el entrenamiento del deportista. Es decir, un deportista que en una actividad específica, aeróbica o anaeróbica, ejercicios de resistencia o bien ejercicios de tipo isotónico, este tipo de pacientes o de deportistas, perdón, ellos van a necesitar una cantidad de oxígeno determinada. Entonces, mientras el oxígeno que ellos tienen, producto de su dieta y producto de su entrenamiento, les dure más en el tiempo, en un ejercicio intenso, significa que esa persona va a hacer una fatiga en un periodo más tardío que un competidor. Por ejemplo, si estamos hablando de dos corredores, en los últimos 100 metros, probablemente hay un corredor que va a ir más rápido, hay otro que se va a enlentecer. ¿Por qué? Porque probablemente va a caer en la fatiga muscular. Significa que ese que está más lento tiene un umbral láctico más bajo, es decir, que llegó en tiempo más rápido a agotar su oxígeno que necesitaba para darle ese ímpetu de un aumento de ATP a la fibra muscular, que el que llegó de primero, que tiene un umbral láctico más tardío. O sea, por ejemplo, él ya en los 2 últimos segundos es que él empezó a sentirse fatigado, como el ejemplo aquel que dimos de Usain Bolt. Entonces tenemos el concepto de umbral láctico, donde cuando entrenamos bien a un deportista, desde el punto de vista metabólico y ejercicios de entrenamiento y de condicionamiento, lo que estamos persiguiendo es que tenga un umbral láctico alto, es decir, que se fatigue cuando ya prácticamente está al final del ejercicio, que eso es lo que se espera con los atletas de alto rendimiento. También tenemos un concepto que es el VO max, V con B pequeña. El VO max es la cantidad de oxígeno que es capaz de captar el organismo, transportar y utilizar para el metabolismo del ácido cítrico. Este VO max o volumen de oxígeno máximo es individual y depende de las características antropométricas de la persona: peso, talla, sexo. Disminuye con la edad, es decir, disminuye aproximadamente 10% por cada década de edad. Y también tiene que ver con las características de peso, de talla, dieta, entrenamiento y también con algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos que la cantidad de oxígeno que puede entrar al cuerpo, ¿por dónde va a entrar? Va a entrar a través de los pulmones por las células pulmonares, que son los alvéolos pulmonares. Entonces, la capacidad que tenga esos alvéolos pulmonares de captar el oxígeno de la sangre, incorporarlo y prácticamente pasarlo a todas las células, ese proceso influye directamente en el VO max. Por eso hablamos de las características antropométricas. Y es por eso también que nosotros vemos que los deportistas y las personas que entrenan tienen que tener un peso determinado y una condición física determinada. Por ejemplo, si es un atleta que tiene fiebre, al aumentar la temperatura corporal, disminuye la captación de oxígeno, entonces su VO max va a estar disminuido. Entonces, obviamente, no es una persona que va a rendir en un ejercicio determinado. Entonces, tenemos otro concepto que es bien importante, que es la deuda de oxígeno. ¿Qué es la deuda de oxígeno? La deuda de oxígeno es la cantidad de oxígeno o VO max que se necesita para una actividad física determinada. Bien, esta cantidad nosotros la medimos por MET, MET o unidad metabólica, donde se habla de que vamos a hablar de que entonces lo ideal del MET es 3.5 mililitros por kilogramos de peso de captación de oxígeno. Entonces, esa es un MET.
cuando se hacen las pruebas de esfuerzo, y eso lo van a ver ustedes en algún momento a lo largo de su carrera, van a ver que el rendimiento aeróbico se va a medir en MET o unidad metabólica. Se llama metabólica porque entonces, ¿qué es lo que mide un MET? El MET va a medir cómo esa energía química del ciclo de Krebs se transforma en energía mecánica, que es la contracción muscular. Entonces, vamos a recordar los conceptos de fatiga, los conceptos de umbral láctico, los conceptos de B o max y el concepto de deuda de oxígeno. ¿Por qué hago énfasis en la deuda de oxígeno? Porque así como dijimos que un deportista lo ideal es que tuviera un umbral láctico alto, es decir, que ya prácticamente al final de su actividad deportiva es que él sienta la fatiga, o sea, que empiece a usar el ácido láctico. También cuando hablamos de la deuda de oxígeno, es que vamos a ver cuál es la diferencia de un atleta bien entrenado de uno no bien entrenado, o ese velocista que llegó en primer lugar y el que llegó de segundo. Es la deuda de oxígeno, es decir, si por ejemplo, un ejemplo arbitrario, ¿verdad? Una persona, un atleta que por ejemplo, para 100 metros necesite 100 mets de oxígeno, significa que esa actividad consume esa cantidad de oxígeno, es decir, la deuda de oxígeno para esa carrera de 100 metros es de 100. Ahora, si nosotros tenemos el que llegó de primer lugar, el que llegó de segundo y el que llegó de tercero, vamos a ver que el que llegó de primero va a utilizar de los 100 mets, va a utilizar 50 mets. Es decir, usó el 50% del total de la deuda de oxígeno que él tenía disponible. Es decir, su entrenamiento, su dieta, su condicionamiento y su capacidad antropométrica determina que él más bien no le quede 50% de oxígeno disponible. ¿Y cómo se va a visualizar eso en el atleta? En que el atleta no va a estar fatigado, no va a caer en la fatiga muscular. El que llegó de segundo, por ejemplo, usó la deuda de oxígeno de él, fue por ejemplo 70%, es decir, de un 100% que él tenía disponible, usó el 70% de su oxígeno. Es muy bueno, pero no como el que llegó en primer lugar. Los que llegan, el que llegó de tercero puede tener, por ejemplo, 80% de deuda de oxígeno. Lo normal en las personas no entrenadas, por ejemplo, esas personas que participamos en maratones, etcétera, que no tenemos ni somos atletas de alto rendimiento, usamos entre un 70 a un 90%, depende de nuestra condición física, peso, etcétera. Aquí, en esta lámina, les voy a dar el ejemplo de lo que llamamos la deuda de oxígeno. Entonces aquí tenemos, es la velocidad de consumo de oxígeno por los pulmones durante un ejercicio máximo de 4 minutos de duración, seguido de 40 minutos después de haber finalizado el ejercicio. Esta figura muestra el principio de la deuda de oxígeno. O sea, esto es un ejemplo arbitrario, porque nosotros sabemos, y ustedes saben muy bien, que hay ejercicios de intervalo. Por ejemplo, tenemos en el voleibol, tenemos en el básquet, ¿verdad? Que hay unos minutos de juego muy intenso y hay unos minutos de descanso. Entonces, en una persona bien entrenada, va a alcanzar en esos minutos de descanso una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria normal en pocos segundos. El que no está bien entrenado va a tardar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Aquel que en los minutos de descanso rápidamente se recupera, es aquel como el que hablamos de que utiliza de su deuda de oxígeno, utiliza la mitad o utiliza lo menos posible. Y le queda un lote de oxígeno del cual dispone para recuperarse rápidamente. En cambio, aquel que tarda más tiempo en recuperarse es porque está usando una mayor cantidad del oxígeno o deuda de oxígeno disponible. Es por eso que nosotros cuando, y eso es una meta que tienen los entrenadores y ustedes mismos, que las veces que repite un ejercicio, el tiempo que tiene un ejercicio, eso vamos a ver que en el tiempo,
cuando hay un buen condicionamiento y un buen entrenamiento, su capacidad de recuperación durante ese periodo de descanso es más rápido que cuando empezó a hacer esa actividad hace meses, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ha aprendido a utilizar mejor su deuda de oxígeno, pero mediante el entrenamiento, teniendo una optimización de su contracción muscular, lo que hablamos de la energía química, energía mecánica. Entonces aquí vemos la tasa de consumo de oxígeno, la vemos aquí en la ordenada, y vemos el periodo de ejercicio, que es este que está aquí en rosado, y vemos la deuda de oxígeno aláctica, o sea, la deuda de oxígeno producto del metabolismo aeróbico, que fueran 3.5 litros. ¿Se acuerdan del MET? A eso nos referimos. Entonces, la deuda de oxígeno por ácido láctico fue de 8 litros. ¿Qué significa? Esta deuda de oxígeno, o sea, le quedó toda esta cantidad de oxígeno que va a tener disponible para recuperarse rápidamente. Bien, entonces esta es una parte donde ustedes pueden visualizar los conceptos que les mencioné. Aquí vamos a retomar lo que era la clasificación de la fibra muscular, y ahora viendo esta lámina ustedes van a ver más claro qué significa la diferencia entre una fibra lenta, una fibra rápida. Entonces, fíjense, aquí vamos. Obviamente, la de oxidación lenta, la tipo 1, tiene una velocidad de contracción lenta comparada con la rápida y la muy rápida. Pero fíjense, vamos a ver esta tipo 1 y vámonos a la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga en las fibras tipo 1 es alta. ¿Por qué dijimos que la fatiga se producía cuando se caía en el metabolismo aeróbico? Entonces, cuando se utiliza este tipo de fibra y al retardar la utilización del ácido láctico, significa que la persona que tiene para un ejercicio, por ejemplo, de resistencia, mayor cantidad de fibras tipo 1, esa persona que logra desarrollar, porque se acuerdan que hablamos de la transición, que podíamos transformar una fibra tipo 1 en tipo 2 y tipo 3 según el entrenamiento y el condicionamiento, esta persona tiene una deuda de oxígeno mayor, es decir, tiene disponible una mayor cantidad de oxígeno para el ejercicio que realiza. Por ejemplo, el maratonista, ¿verdad? Que puede estar horas en ese ejercicio. En cambio, cuando nosotros vemos que la velocidad, que por ejemplo son las fibras rápidas, hay una resistencia a la fatiga moderada, es decir, es menor que la anterior, que las fibras tipo 1. Y la deuda de oxígeno va a ser menor, ligeramente menor, que las tipo 1. Y las de donde hay una resistencia a la fatiga baja son los ejercicios, por ejemplo, aeróbicos, ejercicios, por ejemplo, el velocista, donde la resistencia a la fatiga es baja, o sea, cae en una fatiga rápido. Eso significa que inmediatamente hace el switch al ácido láctico, al metabolismo del ácido láctico, y en este caso, ¿qué es lo que se esperaría, según lo que yo les mencioné anteriormente? Que tuviera una deuda de oxígeno menor, es decir, que quema rápidamente la disponibilidad de oxígeno que tiene, pero no, este es el atleta de alto rendimiento. Entonces, por entrenamiento, podemos lograr que hace este tipo, que tiene la fibra, la mayor parte de su fibra son fibras rápidas. Vamos a ver que su capacidad aeróbica, nosotros vemos que es muy baja. Sin embargo, ¿por qué puede llegar al primer lugar? Porque por entrenamiento logra economizar la cantidad de oxígeno que está pautada para ese ejercicio. ¿Se acuerdan lo que le dije? Por ejemplo, los 100 metros tiene 100, por ejemplo, 100 unidades de oxígeno disponible. Cuando como son de breve duración y caen en la fatiga rápido, a medida que entrene, va a caer en la fatiga más lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a disminuir la utilización del oxígeno que tiene disponible. O sea,
¿qué va a pasar? Su deuda de oxígeno va a aumentar, o sea, la deuda de oxígeno es la reserva. Entonces, por eso aquí ponemos tipos de deporte a practicar, de resistencia, maratonismo, etcétera, las fibras medianas y las de velocidad y fuerza. También esto va acompañado con otros conceptos que lamentablemente, por circunstancias, no vamos a tener posibilidad de revisar con ustedes, ojalá lo vean a través de su carrera, como tenemos lo que es lo que se llama el ahorro del movimiento. Esto es un concepto que es bien importante. El ahorro del movimiento también se llama o modo del movimiento. Es decir, para un ejercicio determinado o una práctica deportiva determinada, hay movimientos corporales que permiten disminuir, o técnicas del movimiento para un ejercicio determinado que permiten una disminución de utilización del oxígeno disponible para aumentar su deuda de oxígeno. También entran aspectos antropométricos, por ejemplo, cuando nosotros vemos la ropa que usan los velocistas en su roce con el aire para disminuir la resistencia, vemos cómo se ha modificado el tipo de gorro que usan los nadadores. También estamos viendo también los tipos de zapatos que se usan para los diferentes deportes. Se ha comprobado, por ejemplo, que algo que mejora la moda o el modo de ahorro del movimiento es, por ejemplo, el tamaño del pie. Entonces eso lo podemos ver, por ejemplo, desde el fútbol, al béisbol, al diseño de los zapatos, etc. Entonces, esto era todo lo que yo les quería hablar acerca de este tema.